Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los representantes que colaboráis en este proyecto, también a las asociaciones del municipio, que los veo por aquí representados, porque esto no es una iniciativa solamente institucional, sino que requiere de la colaboración del tejido empresarial y privado. Os pongo un poquito en antecedentes de lo que es este proyecto. Fue en 2017 cuando Sagunto, el Ayuntamiento de Sagunto, presentó el proyecto para integrarse en la red de juderías. El pasado 12 de marzo la comisión evaluadora realizó una visita a nuestro municipio por toda la judería, por la necrópolis, el Museo Histórico y el Castillo, algunos de los elementos más emblemáticos de la ciudad, como parte de ese proceso evaluativo. Y fue en marzo de 2019 cuando tuvimos la gran noticia de que Sagunto entraba a formar parte de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad. Quiero hacer hincapié también en dar las gracias a mis anteriores compañeros, entre ellos a Toni Gómez, por la labor que realizó en todo este proceso. Y bueno, posteriormente se pasó para su difusión al Departamento de Turismo y nos pusimos en marcha junto a Turisme Comunitat Valenciana y los diferentes compañeros que llevan todo el proyecto a nivel nacional y a nivel estatal también, para realizarlo. El proyecto tiene una singularidad. Sagunto es pionero para hacer esta iniciativa, es decir, somos la primera judería de España que tiene un programa con estas características y esto tiene unas implicaciones importantes para el municipio. Debido a esa repercusión nacional e internacional de la ruta, tanto a nivel turístico, cultural, de difusión de patrimonio judío y también del resto de recursos turísticos de la ciudad de diferentes épocas, así como a efectos de ampliar las actuaciones de rehabilitación del patrimonio judío de nuestra ciudad. Para nosotros hoy es un día sumamente importante, estamos más que emocionados de encontrarnos aquí. Antes de empezar directamente con el programa, me gustaría decir que estamos en una fecha muy particular, tanto para la comunidad valenciana como para el pueblo judío. Hoy es el día posterior al día de Yom Kippur, el día del perdón. Nos encontramos justamente en el periodo de las altas fiestas para el pueblo judío. Son fiestas dedicadas a la introspección, al pensar qué hicimos y al pensar en qué queremos hacer. Y creo que va muy de la mano con el proyecto que ahora vamos a presentar. Y respecto de la comunidad valenciana, también es un día muy importante. Nos encontramos en el día posterior al Día de la Comunidad Valenciana. Y no es casualidad que hayamos elegido esta fecha para la presentación de este recurso y este material, porque de alguna forma y de manera muy simbólica hace que imbriquemos la historia de la Comunidad Valenciana con la historia del pueblo judío. Pasamos directamente al proyecto. El programa es un programa que tiene un objetivo local, un objetivo nacional y un objetivo internacional. Desde el punto de vista local es la puesta en valor a través de diferentes aspectos, básicamente 3, de lo que es la antigua judería de Sagunto. Cuando decimos de estos aspectos nos referimos a un programa educativo, a un programa turístico y a un programa de patrimonio. Esto es, digamos, la característica particular de este programa, porque lo que hacemos es imbrincar 3 conceptos que muchas veces van por separado y, sin embargo, este programa lo que hace es aunarlos. Cuando hablamos de educación, no tenemos una visión estrecha de la educación en el sentido de la educación exclusivamente de los colegios, sino de una visión más amplia. El querer saber y el querer conocer para nosotros es educación. Esto lo vinculamos directamente entonces con la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que tiene Sagunto, y no hay otra forma de conocer el patrimonio que es visitándolo, y eso se denomina turismo. Por eso, estos 3 elementos tienen que caminar juntos y tienen que ir de la mano, y vamos a decir que la metáfora sería como una especie de trenza, en la que
todo junto nos lleva al último fin, que es visitar, conocer, sentir. Y eso nos lleva al concepto que hemos utilizado, que es la base de todo este programa, que es hacer de esto un momento experiencial. La visita es más que venir, la visita es visitar con los sentidos. Aprender, jugar, conocer, disfrutar, y eso es lo que plantea este programa. Para vosotros que hoy os estáis desayunando con este programa, tienen dos recursos a los que podemos apelar. Uno es la web, que ahora voy a hacer rápidamente un paso por ella, y hay un material escrito que es el que vamos a utilizar en la capacitación y formación de todos los agentes que van a poner en marcha este proyecto. En el propio material, tanto en la web como en el material escrito, ya se puede ver esa vocación nacional y al mismo tiempo particular de Sagunto. Como ustedes ven, las tres patas del programa, Háblame de Sefarad, que más que un programa yo diría que es una iniciativa más amplia que un programa, ¿vale? Tiene tres partes bien diferenciadas. Una es justamente de qué hablamos cuando hablamos de Sefarad, otra es específica de Sagunto y otra es la vinculada a la educación, que tiene tanto una vinculación con Sagunto como una vinculación con la educación. Nos metemos en educación, en Sagunto. Pasa hasta el final. Básicamente lo que hay es una primera aproximación a qué es Sagunto. Vamos a iniciar el viaje. Nos va a llevar al ámbito educativo, pero no porque nos estemos refiriendo a la educación en el sentido, insisto, estrecho de la palabra, en pensar en la educación formal, sino en el sentido más amplio, en el sentido de conocer. Paramos aquí. Este es un programa que está completamente diferenciado en función del público que va a acceder al mismo. Básicamente hemos trabajado con tres niveles de público. Por un lado, la educación propiamente dicha. Por el otro lado, el público mixto, al que nosotros llamamos un público familiar, donde tienen que converger propuestas para niños y adultos al mismo tiempo, que puedan trabajar juntos. Y por otro lado, el programa dedicado a adultos, que es en general como las visitas guiadas, entre comillas, están diseñadas. El comienzo. Bajamos, con tranquilidad luego van a poder entrar y van a poder revisar toda la web y pasear por ella. Me gustaría ver si podemos ver el vídeo. A ver si podemos. Prepárate para una experiencia diferente. Algo está a punto de suceder. Viajarás en el tiempo varios siglos atrás, en busca de una historia que construye nuestra memoria. A lo largo del tiempo, la península ibérica ha estado habitada por diferentes pueblos con sus propias tradiciones, sus costumbres, su cultura, su religión. Pero, ¿qué heredamos de ese pasado? ¿Qué huella han dejado esos pueblos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Todos los países y regiones son producto de una tradición, a veces de la suma de varias de ellas. Este es nuestro caso, el caso de España, cuyas características hoy en día tienen mucho que ver con el legado que las diferentes culturas que habitaron este suelo nos dejan. Por ejemplo, habrás escuchado muchas veces hablar sobre España en época romana, sobre la llegada de los visigodos, sobre los judíos, sobre los musulmanes, sobre la época feudal. Muchos son los relatos, las leyendas, las pinturas, los restos arqueológicos, los documentos de archivo que nos hablan de esos pueblos y que hoy conforman tu libro de historia. Pero, ¿los conocemos de verdad? Esta es la pregunta que nos va a guiar a lo largo de todo el programa. ¿Los conocemos de verdad? Ese es el sentido que tiene este programa, aprender y conocer de las múltiples posibilidades que nos ofrece el patrimonio, la arqueología, los documentos escritos, etc. ¿Por qué elegimos Sagunto? Porque Sagunto tiene una particularidad, que podemos ver,
que podemos tocar. No todas las juderías de España tienen la posibilidad que en este caso nos ha ofrecido Sagunto. Muchas veces sabemos de su historia a través de los documentos escritos, pero a la hora de acercarnos al espacio no hay nada para ver. Y nosotros esta vez queríamos especialmente resaltar el trabajo de arqueología y de patrimonio que podemos ver en Sagunto. Por eso hemos elegido esta antigua judería. Además está decir que para nosotros es el caso más emblemático que tenemos en la Comunidad Valenciana. Te propongo hablar de uno de estos pueblos, el pueblo judío. ¿Sabes cuándo llegaron a España? ¿De dónde venían? ¿Por qué este suelo? Te doy una pista. Llegaron a estas tierras huyendo. ¿Pero de quién? ¿Y por qué? ¿Fueron bienvenidos? ¿Se sintieron seguros y felices aquí? Habrá cosas de ellos que te suenen, otras que ni siquiera relacionas con su cultura ni con la tuya, y algunas que jamás has escuchado. Te pongo a prueba. ¿Qué es Sefarad? ¿Qué es el ladino? ¿Te dicen algo los nombres de Maimónides, Nachmanides o Rabí Yehudá Halevi? ¿Alguna vez has escuchado la palabra Al-Hamá? ¿Sabes lo que es la Torá? ¿Y el Pentateuco? En general, ¿qué sabes de su cultura, de sus costumbres y de sus tradiciones? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué fue de estas personas? ¿Estás preparado? Indaga, investiga, descubre, toma decisiones. Podrás conocer todo lo que quieras saber sobre el pueblo judío y lo principal, la huella que ha dejado en ti. Y ahora lo que toca es empezar, indagar, investigar, descubrir, viajar, que ese es el sentido de este programa. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Sagunto, además es mi primera vez en esta ciudad, con lo cual es un doble placer. Y un placer además apadrinar este proyecto, Háblame de Sefarad. Yo represento al Centro Sefarad de Israel, que es una institución establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, con la idea de servir de puente entre España y el mundo judío. España, Sefarad, porque eso es lo que quiere decir en hebreo, Sefarad es España, es uno de los lugares referenciales absolutos del judaísmo, para bien y para mal. Tenemos páginas gloriosas y páginas negras. Las gloriosas se ensalzan, las negras se analizan, no se ocultan, porque son parte de nuestra historia y de los errores tenemos que aprender además. Y la verdad es que en el tiempo que llevo dedicado a esta tarea, una de las cosas que más me ha llamado la atención es la dimensión municipal de la conciencia judía en España, cómo muchísimos municipios de España están dando ese paso adelante, ese salto de calidad para recuperar su patrimonio y su identidad judía. Y muchas veces cuando traemos judíos a ciudades de España nos dicen, les enseñamos el patrimonio y dicen, ¿y los judíos de tal ciudad? Dicen, no, la mayoría de las ciudades españolas llevan a cabo esa labor sin judíos, lo cual tiene un doble mérito añadido, porque en realidad comunidades judías en España hay en las grandes ciudades y poco más. Me sorprendería saber que hay una comunidad judía en Sagunto, probablemente no la haya, ¿no? Mérito añadido, como digo, el hecho de intentar recuperar una identidad que en el fondo es una identidad histórica, está más en el ámbito del recuerdo. Yo creo que es muy importante recuperar esa conciencia, esa identidad judía por sí misma, porque es un valor añadido, es una rama injustamente arrancada de la nación española, injustamente arrancada, eso no podemos ocultarlo porque es una realidad, y que es una parte de nosotros mismos y tenemos que recuperar esa identidad. Pero al mismo tiempo, también creo que es muy importante que tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en Europa y en parte también en España, como país europeo que somos. Decía el ministro Borrell en un discurso que dio en el Senado el enero pasado, con motivo del Día de la Memoria del Holocausto, que los rescoldos de la intolerancia que encendieron el Holocausto en Europa están de nuevo encendidos. Fijaros qué reflexión más profunda, en el sentido, vemos que surge intolerancia. Habéis visto lo que ha pasado hace nada en Alemania. Por primera vez desde hace más de 70 años, un atentado antisemita en Alemania violento contra una sinagoga, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la educación, con los valores que creíamos que teníamos consolidados? Pues que no están tan consolidados, que no es terreno firme todavía.
trabajar entre todos, apoyar la idea de la tolerancia, del diálogo, del encuentro entre culturas, es algo que tenemos que llevar a cabo en el día a día. No está, como digo, absolutamente consolidado. La intolerancia puede surgir en cualquier momento. Un proyecto como este, Háblame de Sefarad, es un germen, es una manera de luchar contra esa intolerancia que siempre acecha, está a ojo avizor. Nosotros tenemos las armas de siempre. Hemos rechazado la violencia, tenemos la educación, tenemos el diálogo y tenemos la mano tendida para dar información a la gente y acepte la realidad del otro. Y lo que se hace con este proyecto y lo que hace Sagunto hoy, siendo un referente a nivel nacional, porque como se ha dicho ya, este es el primer paso a nivel nacional de este proyecto, es sembrar esa idea de tolerancia, de diálogo y de cultura. Y para eso siempre estaremos a vuestro lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a un acto que tengo un sentimiento y un afecto muy especial. La verdad es que Sagunto habéis logrado ser una auténtica referencia en lo que es la voluntad de construir un relato basado con anclajes firmes en la cultura, en la historia, en aquello que nos hace ser diferentes en un mundo global. Y esto tiene mucho que ver con el modelo turístico que buscamos, anclado también en la singularidad, en la capacidad de dar nuestra mejor versión, la más creíble, la más carismática, la más auténtica, aquella que no tenga demasiadas réplicas en el mundo. Al final, lo que motiva al turismo, permítame que yo me quede en ese ángulo de este maravilloso poliedro, ¿no?, que nos junta aquí diferentes instituciones, sociedades, entidades y público en general. El turismo, la gran motivación es el viajar para descubrir, para hacer una inmersión en la cultura del otro y al final darte cuenta, por eso suscribo absolutamente las reflexiones que habéis hecho, darte cuenta que el otro, el alter cultural, pues es como tú, diferente pero igual que tú. Un judío, creo que es en la obra de Shakespeare, en El Mercader de Venecia, Shylock, decía, ¿acaso no sangramos cuando nos pinchan? ¿Acaso no reaccionamos de tal forma? ¿Acaso no somos iguales? Y al final yo creo que esa es la exaltación del linaje, de la única familia humana que existe, que somos todos diferentes, todos iguales, ¿no? Por tanto, este programa que tiene esa búsqueda desde nuestro punto de vista de mejor posicionamiento de Sagunto y nuestra comunidad en el ámbito turístico a nivel nacional, internacional, que la gente venga, turismo es comercio, es transacción, turismo es business, es que la gente, los territorios, los destinos, se gane la gente la vida en base a esta industria, pero al final también es una industria, yo quiero subrayar aquí, basada en valores, en principios. Por eso cuando explicabas cultura, educación, turismo, pues es una trilogía, es un tridente fundamental. Y valores. Yo, esto del turismo, que tengo el honor y el privilegio de ser el responsable en esta comunidad, insisto, tiene mucho que ver con las ferias, con comercializar, con el Producto Interior Bruto, con crecer, con dinámica económica, claro que sí, es un hecho mercantil, pero de paso yo suscribo esa tesis de que el turismo tal vez es lo poco que le queda al mundo para salvarse a sí mismo. Tras el fracaso, fíjate, hemos vuelto a caer de los gobiernos, de los estados, de los acuerdos internacionales, por retener, después de todo lo aprendido en la historia, para bien y para mal, como decíais antes, ¿no? Hace 500 años, ¿no? En el 92 hizo 500 años de esa página ominosa de nuestra historia, también otros episodios, otros relatos de luz que hemos tenido, pero siempre caemos en las mismas piedras, siempre las mismas tentaciones, las mismas tinieblas que nos acechan, ¿no? Por lo tanto, el turismo tal vez sea, fíjense ustedes, 1.400 millones de personas, según la OMT, viajando libres por el mundo en el último año, a nivel internacional, aparte de los movimientos interiores, viajando con valores, con capacidad de derrocar los muros mentales, psicológicos, en torno a qué sea el otro cultural, que les decía antes, abatiendo ignorancias, comprendiendo que todos somos iguales. El arma de construcción masiva, esta sí, que es el turismo, de tolerancia, de mezcla, de mestizaje, de entender, ¿no?, quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Me parece que el turismo siempre va a ser parte de la respuesta, ¿no? Kant hablaba de esa sociedad civil cosmopolita. Pues bueno, de alguna manera hay una derivada, una interpretación de esa sociedad civil cosmopolita, un grupo de interés que es los turistas viajando motivados
por conocer. Y este programa nos pone en el mapa de lo positivo, en el mapa de lo relevante, en el mapa también de la reconstrucción de nuestro modelo turístico, de ganar reputación y prestigio en el mundo. Y permítame que acabe con esta consideración, el mercado objetivo, hablando en estos términos, de Israel. Una sociedad ciertamente parecida a nosotros en el afecto por la tradición, la conciencia histórica, pero también por lo nuevo, por la modernidad, por la innovación. Creo que tenemos tantas cosas que explicarnos, que comprendernos, ¿no? Dicen que al final mucho patrimonio, las piedras pueden ser frías, pero la experiencia de conocer, de interpretar, de releer la historia es una inmersión cultural, educativa, turística de primer orden, ¿no? Por lo tanto, me siento muy concernido en esta historia vuestra. Trataremos de estar, como hemos estado, a vuestro lado y, desde luego, pues bueno, enormemente agradecido por esta invitación. Ha aparecido, desconozco la motivación del creativo de este vídeo, la aparición de muchas llaves, lo puedo imaginar, muchas puertas que se abren, mucho salvoconducto, mucho pasaporte. Permítanme, hacia el futuro, ¿no? Esa llave, la llave maestra que tienen proyectos como el que hoy nos habéis presentado, para abrirnos a un mundo mucho más amable, mucho más hospitalario, mucho más turístico y, por lo tanto, mucho más bello. Muchísimas gracias. Yo creo que ya más o menos todo está dicho. Me han encantado vuestros discursos. Voy a hablar yo un poco también de la parte local, ¿no? De la parte que más nos afecta a nosotros. Es para nosotros un honor que precisamente un proyecto de ámbito nacional empiece precisamente por Sagunto, ¿no? Con el componente de que Sagunto fue precisamente el último puerto desde el cual salieron los judíos en la época medieval. Entonces me parece un poco como cerrar el círculo. Si hay algo bonito que tiene este proyecto precisamente, como bien decía Francesc, como bien decía Miguel, es la enseñanza en valores. Se trata un poco de que seamos conscientes de cuál es nuestro pasado y muchas veces parece que vivimos en una situación en la cual somos un pueblo homogéneo, ¿no? Y tenemos que un poco acabar con esa idea. Nosotros somos un pueblo, el pueblo español, somos un pueblo que proviene de una mezcla de culturas de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y parte de ello precisamente ha sido la cultura judía, que, como bien decíais, ha tenido sus más y ha tenido sus menos. Sagunto precisamente fue una ciudad que en su momento, cuando los judíos fueron expulsados de Valencia, precisamente lo que hicimos fue una ciudad acogida. Nosotros precisamente nos convertimos en ese centro, ¿no? Este proyecto pretende un poco reconectar con esa idea, con ese pasado que también tuvimos de una ciudad líder en ese sentido, volver a reconectar con eso y seguir siendo una ciudad líder en acogida, líder en reconexión con sus propias raíces, de una forma muy honesta, de una forma que se base en la educación, que se base en los valores y que, por supuesto, tiene un componente también económico, porque estamos hablando de turismo, estamos hablando de economía, pero no se nos puede olvidar la parte educativa, la parte cultural, porque precisamente eso es lo que quedará para las próximas generaciones. En ese sentido, honradísimos por la parte de Sagunto, de haber sido la primera ciudad en la que se plasma este proyecto. Sé que ahora vendrán el resto de ciudades y demás, pero la verdad es que es un honor poder ser pioneros en iniciativas de este tipo. Por parte del Ayuntamiento también decir que este es el primer paso. Este es el primer paso de otros muchos que tienen que venir de consolidación de las rutas judías para que la población, sean judíos o no judíos, que quieran aprender precisamente sobre nuestro pasado, realmente encuentren en Sagunto un lugar de acogida, un lugar en el que venir y aprender. En ese sentido, por parte de las diferentes concejalías, agradezco el trabajo hecho tanto desde la Concejalía de Educación como desde la Concejalía de Turismo y por parte también de toda la corporación. Mucho camino por hacer, pero este es un magnífico comienzo precisamente para esa reconexión con nuestras raíces. Por mi parte, nada más, agradeceros una vez más la presencia hoy aquí de todos los que hemos hecho posible este proyecto y ahora seguir trabajando precisamente para poner en valor, ¿no? Todo ese patrimonio cultural, histórico, toda esa potencia que tiene la ciudad de Sagunto y que tenemos que seguir poniendo de relieve. Muchas gracias.